Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al Jaguar XF, modelo 2023, con motor diésel, microhibridación de 48 voltios y con ello ganamos la etiqueta Eco Medioambiental. Eso sí, es un modelo que ha recibido una actualización y en el vídeo de hoy vamos a comprobar qué nos ofrece Jaguar en esta berlina y os cuento todos los detalles a continuación. ¡Bienvenidos! Bueno, comenzamos por el repaso exterior. Disculpad que el coche está un poco húmedo, pero ha llovido y bueno, estamos con un fin de semana entre neblina y bastante lluvia, complicado, pero seguimos grabando. Aquí tenemos a este Jaguar XF, un diseño que bueno, desde el 2016 que se presentó, pues este coche ha permanecido prácticamente intacto, pero este lavado de cara desde el 2021 le da un plus más de detalle más innovador. Aquí vemos este nuevo frontal con este carenado, las ópticas con nueva firma lumínica y toda esta zona también del paragolpes también específico. Estamos con la versión acabado R-Dynamic, la versión deportiva disponible para el XF, y aquí ya vemos un poco este lateral. Tenemos este negro black satin que le sienta fantástico, combinación de llanta, combinación de los cromos, los elementos también así en efecto aluminio, que la verdad le sientan muy pero muy bien. Las llantas son de tamaño 20 pulgadas, tienen un diseño muy bonito, además va montado con unas buenas gomas con tamaño 255/35 de perfil. Aquí vemos todos los cromos en el lateral, llevamos techo solar practicable, ya no vemos más cromos en ningún elemento. Aquí vemos el detalle de la llanta trasera y por supuesto ya caemos a la parte del tercer volumen en la saga, donde encontramos quizás el menos detalle diferente, ¿no? Porque lleva pilotos nuevos, el paragolpes también ha sido retocado, pero a simple vista te puede parecer el mismo XF. Ya en la parte delantera pasa lo mismo, el coche ha llevado este pequeño lavado de cara y para los más despistados puede parecer el mismo coche durante estas generaciones, pero la verdad es que le han dado un muy buen detalle de terminación a este modelo. Vemos aquí la tercera luz de freno en la parte alta, una luneta que luego en la parte dinámica os comentaré. Vemos aquí Jaguar XF y este paragolpes que bueno, guarda justo aquí debajo las dos salidas de escape reales, no tienen vista hacia afuera, pero sí que están allí expuestas. Y por ejemplo vemos este difusor que está muy bien terminado para darle este toque aerodynamic al Jaguar XF. Así que nada, vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos un portón eléctrico, como era de esperar. Aquí bueno, vemos nuestra mochila, nuestro abrigo, y tenemos un maletero muy profundo. Son 344 litros y bueno, una boca de entrada bastante normal, ¿no? En este tipo de coches berlina. La verdad es que es un coche que bueno, ofrece muy buena terminación. Vemos aquí todo muy bien alfombrado, todo muy bien detallado, y aquí vemos un detalle que es la tapa para repostar el AdBlue justo aquí en el maletero, ¿vale? Justo debajo tenemos aquí una bandeja donde guardar objetos más pequeños como los kits de emergencia. Todo con buen diseño, buen acabado, todo bien rematado incluso en el portón. Y bueno, ¿qué es la pena? Que si necesitas tener un maletero más práctico, te recomiendo que vayas a la versión familiar del XF, porque te va a permitir acceder al maletero de mejor manera, ya que no te va a subir únicamente el portón, sino también con la luneta, y esto nos permite mayor altura. Aquí los berlina tienen este pequeño detalle, pero son muy profundos, así que cabe mucho equipaje para los que van en el interior que vamos a ver ahora mismo. Plazas traseras, vemos una buena entrada, la puerta tiene muy buen ángulo para cerrar, no hace falta sacar el cuerpo, y aquí
Llevo el asiento en mi posición ideal de conducción y un poco más retrasado porque se ajusta. Y aquí ya estamos ante una limusina, es una berlina muy premium, vemos muy buenos remates, todo bien sellado, todo muy bien rematado, no encontramos chapa a la vista, todo bien rematado. Y esta combinación en este coche, en esta unidad, pues está bien rematado porque tiene doble tonalidad y le da una iluminación en el interior espectacular. Me encanta este tipo de combinación en los interiores porque dan exclusividad, elegancia, bueno, una muy alta calidad, excepto, bueno, que son más delicadas para mantener luego limpios con el tiempo, pero merece la pena si quieres un coche con muy buena calidad y buen diseño. Os recomiendo ver este acabado porque la verdad es que queda una combinación espectacular. No me lío más, tenemos aquí dos redes en la parte de los respaldos de los asientos delanteros, podemos extender un poco más las piernas y bueno, las lumbares no sujetan demasiado, tampoco es un corte deportivo este coche, pero tenemos pero que muy buena ubicación justo aquí, 2 dedos de separación, yo mido 1,77, la banqueta, bueno, es muy cómoda. La verdad es que es confortable y tenemos todo muy bien revestido, todo con buen material, incluso alguna inserción en plástico mullido para toda la parte del portaobjetos de la puerta, todo con aluminio. La verdad es que hay muy buen detalle en este interior. En la parte central tenemos salidas de aire sin regulación de clima, aquí una pequeña bandeja y aquí un conector 12 voltios únicamente. No tenemos conectores USB ni nada. Aquí ya se empieza a notar algunos detalles que ha costado poder actualizar a día de hoy el coche por completo. Aquí tenemos nuestro reposabrazos bastante bajo, si lo veis aquí, pero está muy bien ubicado con 2 portabebidas y todo muy correcto. Aquí tenemos los anclajes Top Tether disponibles justo aquí en la parte alta para los anclajes Isofix. Anclajes Isofix que tenemos tapa, tenemos que tener cuidado, pero tenemos canaleta para proteger este tapizado. Aquí tenemos un túnel algo elevado, muy invasivo, así que esta plaza central pinta mal. Vamos a ver. Pues aquí estamos en la plaza central, muy abierta las piernas, no puedo ni juntarlas, es prácticamente el ancho de la consola central, el respaldo es durísimo y esta parte baja también es un poco más dura, aunque aún así te puedes apañar. Sin embargo, es un coche 5 plazas, pero esta plaza es pero que muy testimonial. También como algo de confort, tenemos aquí toda la iluminación que nos va a permitir tener toda esta zona iluminada, porque tenemos el techo solar practicable, pero que va exclusivamente para adelante. Y adelante es donde vamos a ir ahora mismo a ver qué tal es. Pues muy bien. Me he quedado cerrado. Tiene seguros de niño. Y vamos a salir por aquí. Como veis, es muy cómodo de salir. A ver. Plaza delantera. Entramos sin problema, no hay que exceder mucho el cuerpo para poder entrar. Y aquí, bueno, encontramos un coche súper elegante, muy bien rematado, todo con buenos materiales, tanto puertas traseras como delanteras guarda uniformidad y el coche está perfecto. Me encanta cómo está. Aquí Jaguar ya ha implementado el nuevo formato con el nuevo sistema PIVI de multimedia que ellos tienen en sus modelos, y aquí tenemos esta pantalla que la hemos visto ya en otros modelos como el F-Pace por ejemplo, y aquí bueno tenemos toda la disposición de este sistema que va muy fluido, el sistema Bisona también aquí y de clima incorporado, también con estos diales para calefacción de los asientos delanteros, también tiene ventilación, la verdad es que está muy bien resuelto. Aquí una bandeja para dejar el móvil, cosillas, aquí la palanca de cambios con un buen tacto, todo el sistema tanto en modos de conducción como el botón de encendido, y vemos aquí también el dial para bajar y subir el volumen o apagar, un conector 12 voltios, aquí vemos un huequecillo para un mando, 2 portabebidas y aquí una guantera que bueno, sí que vemos un conector USB y C y un USB normal que a malas podremos conectar un cable y enviarlo para atrás si necesitamos cargar algo por este tipo de puertos, ¿no? Así que está resuelto a medias, por llamarlo de alguna manera.
Y bueno, buenos materiales, un salpicadero en horizontal con todos estos elementos de salidas de aire, el cuadro de instrumentos también con parte analógica y parte digital en el centro, pero va todo muy integrado y la verdad es que te da una sensación muy buena. Lo único es que el plástico, lo que es la cubierta del cuadro de instrumentos, da ciertos reflejos con la iluminación, ¿no? Cuando nos da la luz ahora mismo vemos incluso la forma de este plástico, ¿no? de este metacrilato que está allí incorporado. Un volante con muy buen tacto, en la parte dinámica os daré más sensaciones, unas levas también con muy buen detalle. Lo único es que para regular el volante tenemos esta perilla que nos permite regular en altura y en profundidad, y volvemos a bloquear. Es totalmente manual, un coche que tiene mucha tecnología, todo con muy buen formato, pero me ha chocado esta solución que han implementado, al menos en esta versión. Aquí en lo alto tenemos abrir y cerrar la cortinilla y abrir y cerrar el techo. Tiene una cortinilla de protección, ahora no la tenemos activa para poder poner la cámara y disfrutar un poco de todo. Y aquí, bueno, vemos los tapasoles con iluminación en ambos lados y un espejo interior fotocromático. Unos asientos que recogen muy bien, son muy confortables, lleva la firma Jaguar también aquí en los pespuntes, y huecos, tenemos huecos portaobjetos en las puertas y aquí una guantera con llave con muy buena terminación, todo engamusado, y la verdad es que se respira muy buena calidad en este interior. Todo con buen detalle, podemos abrir el portón del maletero desde un botón aquí, y bueno, esto ya solo toca pulsar aquí el botón y ponernos en marcha a ver qué tal va este Jaguar XF en la carretera. Acompáñenme. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly. Un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya, como veis, tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los 3 problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Bueno, ya estamos al volante de este grandioso Jaguar XF, una berlina que, bueno, lleva una trayectoria diluida. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo que ha estado a la venta este modelo, se mantiene prácticamente intacto y frente a sus rivales quizás
puede ser una alternativa poco vistosa. Por eso os he comentado antes los detalles exteriores, la parte interior, un poco, bueno, de cómo está enfocando ahora Jaguar con esta berlina, ¿no? Y a nivel de motorización también ha sufrido cambios en este último lavado de cara, en esta actualización de este modelo. Han renunciado a motores más potentes para la gama. Y ahora mismo estamos, además con la versión R-Dynamic, estamos con la motorización microhíbrida para obtener la etiqueta eco medioambiental y poder acceder a la zona ZBE, que además de esta hibridación de 48 voltios ofrece 204 caballos y 430 Nm par. Todo esto asociado, por supuesto, a una caja automática tipo convertidor de par de 8 velocidades. Una combinación que te puede parecer para el coche, como lo ves por fuera, quizás un tanto escaso, ¿no? 204 caballos a día de hoy, incluso estamos hablando de modelos más pequeños y de rango más, categoría más económicas con esa potencia. Pero aquí Jaguar quiere ofrecer una gama que no necesariamente obtengas mucha potencia y que esta, digamos que es la de base, ¿no? Este motor diésel con 204 caballos. Se mantienen otras opciones en gasolina, aquí os dejaré los datos de las alternativas, pero sí que ya renunciamos a las más potentes e incluso la alternativa V6 que ofrecía en otras generaciones el XF. Aquí me quedo con un coche que va muy bien aplomado, ya probado los competidores más directos como el Audi A6, el Serie 5 de BMW, pues este Jaguar tiene muy buena base para competir de tú a tú, pero en algunos detalles, como ya habéis visto en el repaso interior, sobre todo, se queda un tanto desactualizado, ¿no? Aunque la marca en esta última actualización ya ofrece toda esta parte de consola central innovada y los retoques necesarios para permanecer algo vivo, ¿no? Tiene un buen aplomo, la suspensión, además tenemos los modos de conducción que los seleccionamos aquí en este dial, que puede estar así oculto o bien pulsamos y se nos sale, y tenemos el modo Dynamic, tenemos el modo Comfort, tenemos el modo Eco y tenemos el modo hielo, lluvia y nieve. Todo esto nos va a permitir una mejora de tracción en este modo y así ir un poco más seguros. Ahora mismo, como está de lluvia, vamos a dejarlo en lluvia para ir un poco más tranquilos. El modo dinámico ya lo hemos probado también, así que os voy a comentar un poco mis sensaciones. Son modos que se adaptan muy bien a cada uno de ellos en su objetivo. El modo eco le he notado mucha menos reacción, pero en términos de consumos tampoco he notado una variación exagerada, para nada. El coche mantiene muy bien estos consumos, ahora lo hablaré, con una capacidad de 66 litros de combustible, ¿no? Del depósito. Y tenemos además el sistema AdBlue aquí incluido, ¿no? En el sistema de motorización. Además del tema de suspensión, tenemos una dirección que transmite muy bien, es bastante asistida por supuesto, como era de esperar, pero transmite lo suficiente para disfrutar de tus conducciones, tanto por carretera de montaña como por autovía, ¿no? Porque este coche nace con un aire más de hacer muchos kilómetros a nivel muy alto de confort. A nivel de frenada, tenemos una frenada correcta, muerde después de un cierto lag que no llega a la mitad del recorrido, pero sí unas terceras partes, y luego ya todo vuelve a sentir esa mordida acostumbrada, ¿no? en una frenada. Frena bien, no hemos notado ninguna fatiga, además tampoco el coche hemos hecho nada que pueda ser notablemente algo negativo para el coche, hemos hecho un uso normal de él. Además, esta unidad, quiero recalcar que los consumos pueden variar debido a que está en rodaje. El coche lo estamos estrenando prácticamente, nos los han dado con menos de 1000 kilómetros, ya hemos pasado los 1000 kilómetros y le estamos haciendo rodaje.
Un rodaje que, bueno, yo creo que poco a poco el motor se irá adaptando a la conducción, a todos esos elementos, ajustarse bien y los consumos irán mejorando. El puesto de conducción, increíble, me encanta la posición de conducción, muy de berlina, de clásico, de lujo. Es un coche muy confortable, los asientos recogen muy bien, tenemos buena disposición del volante, aunque como ya os he dicho, tenemos regulación de altura y de profundidad, pero con esta perilla manual, que es lo que me ha resultado un tanto para un coche tan tecnológico y ya actualizado, y frente a sus competidores se queda un tanto ahí, justillo. Y bueno, buena disposición de los elementos, buenos espejos exteriores con sistema fotocromático, detección de ángulo muerto, buena visibilidad por la luneta trasera. Como veis, tenemos una buena luneta, buena visibilidad, y aunque llevemos personas ahí sentadas, tampoco nos va a molestar excesivamente, al menos que sea Pau Gasol, que vaya con su familia allí detrás y que, bueno, nos tape todo el espacio de la luneta, pero tiene buen formato y los exteriores cumplen con su objetivo. Buena ubicación de cuadro de instrumentos, buena lectura. Sí es verdad que la posición de la pantalla central tiene cierta nivel de holgura, o de, no sé, no es tan recto, no está tan plano, y se ve algo del reflejo, ¿no?, de la luz, y nos puede incomodar un poco al ver más detalles del cuadro de instrumentos según cómo nos pegue la iluminación. Todo lo demás, buena disposición, buen confort. Y ya para hablar un poco más de los consumos, tenemos aquí consumos, os digo ahora mismo, hemos hecho 800 kilómetros aproximadamente, restando, y ahora mismo estamos marcando 8,1, unos consumos que yo sinceramente los veo muy correctos para el tipo de coche que es, el tamaño, su peso, y además que hemos hecho un uso normal. Y hay que tomar en cuenta que estamos aún en rodaje de este motor, pero bueno, vamos a darle un margen de 7,8 a 8,2 en consumo general. ¿Si puede subir? Claro que sí. Si vamos en modo dinámico y a fuego con el coche, podemos subir a 9 litros sin pestañear, ¿vale? Es un motor que automáticamente va enérgico, pero sí es muy sincero en cuanto empiezas a bajar ese ritmo, ¿no?, de conducción. El coche automáticamente te ofrece unos consumos más acordes a tu conducción, ¿no? Además de esta conducción, podremos llevar las levas aquí en el volante, seleccionando aquí también el modo Sport, y ya tendríamos un modo mucho más dinámico al momento de ir por curvas, en montaña, que necesitemos tener los cambios un poco más a nuestro gusto. Pues tenemos estas levas que tienen buen tamaño y una buena calidad para este coche. Un volante que es perfecto, buen diseño, buen tamaño, buen grosor. La verdad es que me encanta cómo está planteado, y oye, este coche de verdad me encanta cómo está todo desarrollado, con algunos pequeños detalles, pero todo eso lo hablaremos ahora en el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo al volante de este Jaguar XF, un coche que tiene un precio de partida con descuentos y promociones incluidas de unos 65.000 euros aproximadamente, en esta versión 204 caballos R-Dynamic. Tiene una serie de extras que esta unidad en particular sobrepasa los 72.000 euros ya también de precio de venta. Un precio que obviamente está en el nivel de las berlinas como el Audi A6, el BMW Serie 5, un segmento que a día de hoy solo estas marcas se pueden permitir mantener esta categoría de berlinas. Muy pocos se ven en la calle, también debido a su tamaño, ¿no? La versatilidad de los SUV y moda también de los SUV, coches familiares son mucho más vendidos. Pero en este caso las berlinas siguen teniendo hueco, y este XF debería verse mucho más en la carretera, pero creo que su falta de actualización por completo le cuesta entrar en el mercado y mantenerse en una competencia de tú a tú con sus competidores.
Jaguar quizás puede tener una fama un poco complicada, esto no está para hablar de ello. Si tienes algún comentario, dejarlo aquí debajo en el vídeo, siempre con educación por supuesto y respeto, pero creo que este modelo merece tener un hueco mucho más contundente y especial dentro del segmento berlina. Coche que va fantástico de rodadura, tiene un buen motor, buena potencia y unos acabados increíbles. Ciertos detalles sí que me han chocado y me han chirriado un poco, pero es notable que es un modelo que se ha ido evolucionando y tienen que ya sí o sí cambiarlo próximamente para ofrecer todo lo que pueden ofrecer desde Jaguar, ¿no? Un coche muy recomendado, la hibridación ofrece esta etiqueta que nos puede favorecer para el uso en zonas restringidas y hombre, yo creo que también el precio está bastante competitivo. Agradecemos a Jaguar España la sesión de este XF y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y también dejarnos vuestro like. Por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.